Durante todos los años que duró la guerra de Vietnam, incluso después de terminada, la población civil del país sufrió terribles atrocidades. A pesar de que muchos de ellos solo querían vivir en paz, terminaban siendo involucrados a la fuerza en la lucha por el control del país. Tanto un bando como el otro los acusaban de colaborar con el enemigo, por lo que no necesitaban muchas pruebas antes de aniquilar a poblados enteros. Ni las mujeres ni los niños se salvaban. Ninguno de los beligerantes del conflicto tiene las manos limpias de sangre. Las acciones salvajes que llevaron a cabo estas fuerzas, por más que hayan querido esconderlas, son una mancha imborrable en su historia. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las 4 masacres más brutales de la Guerra de Vietnam. Shoot everything, man, woman, children, and the whole bit, everything that could aid the VC, you know, every living thing. That was sort of like the order. Well, this is something a soldier has to do, is to take orders and carry them out. Like we used to have to run around yelling, kill, 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 just to get it in our heads, you know, just to get that feeling that you can do it. Para mediados de la década de 1960, el conflicto se había encrudecido amargamente. La presencia estadounidense en el país del sudeste asiático ya era considerable, con alrededor de 200.000 soldados. Pero los norteamericanos no fueron los únicos que enviaron tropas a Vietnam. Corea del Sur fue detrás del tío Sam, el país que más hombres llevó a la guerra, rivalizando con el número de su aliado. Siendo casi un espejo de la situación vietnamita en ese momento, los coreanos habían tenido su propio conflicto en la década anterior. Este también había tenido como principales partícipes a una parte sur apoyada por los Estados Unidos y sus socios, y una parte norte defendida por la Unión Soviética y China. Como resultado, ahora los surcoreanos querían evitar a toda costa la propagación de los ideales comunistas que estaban promulgando los norvietnamitas. Todas las fuentes señalan que los infantes del ejército de Corea del Sur eran de temer. Debían pasar por un entrenamiento riguroso en donde la disciplina era forjada a fuego, y solo los de mejor desempeño tenían permitido servir a su país. A su vez se les enseñaba a odiar a su enemigo, cuyas ideas comunistas habían sido, según el gobierno coreano, los causantes de dejar a su país dividido en dos en la década anterior. Fue por esto que hubo numerosos reportes de excesos y crímenes cometidos contra la población civil vietnamita. Durante todo este conflicto, los guerrilleros del Vietcong, leales a la facción del norte, se escondían entre los locales para así poder atacar tras líneas enemigas. Por esto sus oponentes sospechaban de todo aldeano que se cruzaban. No importaba si no había evidencias de su afiliación, se los interrogaba por medio de la tortura. Si una sola arma era descubierta, toda la población del lugar podía ser hecha prisionera o incluso asesinada. Hay registros aislados de varios asesinatos en masa realizados por las fuerzas de Corea del Sur, pero en la mayoría de los casos no se llevó adelante una investigación profunda. Hasta el día de hoy, el gobierno niega que estos eventos hayan ocurrido alguna vez o minimiza su gravedad. Pero se sabe de 2 matanzas masivas ocurridas solo en el año 1966. El 9 de octubre, tropas surcoreanas entraron al pequeño pueblo de Vinh Tai en Vietnam del Sur. Inmediatamente comenzaron a disparar sobre las personas, la mitad de las cuales eran mujeres y niños. Prendieron fuego sus hogares y mataron a los que huían de los mismos. No hubo ninguna evidencia de que alguna de las víctimas pertenecía al Vietcong, y no se sabe incluso si se buscaron antes de comenzar la masacre. Entre 30 y 170 civiles fueron asesinados. El único motivo de esta acción fue tomar represalias ante un ataque guerrillero ocurrido 3 días antes que dejó 2 muertos. Pero este brutal crimen de guerra palidece ante el siguiente episodio. En diciembre, solo un par de meses después, tropas surcoreanas entraron al pueblo de Binh Hoa. Su accionar fue similar, salvo que esta vez el número de fatalidades fue mucho peor. Durante 3 días los hombres se desquitaron con los inocentes pobladores, abusando y masacrando a más de 400 personas. Más de la mitad eran mujeres,
muchas de las cuales estaban embarazadas. Los menores de edad abatidos por las armas de los soldados fueron 166. Como era frecuente, las casas fueron quemadas y también se mató al ganado para dejar a los sobrevivientes sin techo ni comida. Muchos de estos que no apoyaban al Vietcong en el momento de la matanza, terminaron uniéndose a sus filas para vengarse de los asesinos de sus familias. Uno de ellos fue el hombre del siguiente video que cuenta cómo actuaron los coreanos. Phum Dao went into hiding and escaped, but he could hear the screams of the victims. He lost most of his family that day. My parents, my wife, my eldest brother, one of my sisters, and 5 nieces and nephews were killed. After killing the people here, they also burned down all of the houses, and they killed hundreds of cows and buffalo. Como se mencionó anteriormente, excepto por los testimonios de los pocos sobrevivientes, no se sabe mucho sobre por qué ocurrieron estos brutales actos. Las investigaciones hechas al respecto fueron pocas, y las realizadas por el gobierno de Corea claramente buscaban favorecer a sus tropas. Este procedimiento se repetirá con otros países, como veremos más adelante. Igualmente, no se puede dudar de que los hombres surcoreanos llevaron adelante una gran cantidad de acciones como estas durante su participación en la guerra. Pero las atrocidades no solo fueron cometidas por este bando. 1968 es considerado el año más sangriento del conflicto en el país. Las batallas más brutales ocurrieron en este plazo de tiempo, y es aquí que se dio el punto de inflexión que terminaría en la victoria de los comunistas unos años después. La acción que dio pie a esto fue la ofensiva del Tet, una operación llevada a cabo tanto por los guerrilleros del Vietcong como por el ejército regular de Vietnam del Norte. Consistió en ataques sorpresa contra los puestos de mando civiles y militares en todo el territorio en disputa. Estos ocurrieron durante las festividades del Año Nuevo Lunar, donde muchos soldados survietnamitas estaban de licencia. Este despliegue de fuerza no solo impresionó a la alianza militar comandada por Estados Unidos, sino a la opinión pública que pensaba que las fuerzas del norte estaban prontas a ser derrotadas. Durante esta operación se dio uno de los actos más salvajes de toda la guerra. Poco después de lanzado el ataque, los norteños capturaron la ciudad de Hue el 31 de enero. Por un mes batallarían contra Vietnam del Sur y sus aliados por su control, en el que sería uno de los combates urbanos más feroces de la historia militar. Pero mientras ocuparon el lugar, llevaron adelante sus políticas de exterminio. Considerando que Hue era una importante base para elementos reaccionarios, los servicios de inteligencia norvietnamitas confeccionaron una lista. En ella se encontraban los nombres de cualquier persona percibida como peligrosa. Oficiales del sur, políticos, líderes religiosos, profesores, civiles norteamericanos y de otros países. Todos fueron reunidos en una escuela de la ciudad. El que no se presentaba era cazado por las autoridades. Algunos de ellos, más que nada funcionarios públicos de bajo nivel, fueron llevados al norte para su reeducación, donde se los torturaba y obligaba a realizar trabajos forzados. Aquellos demasiado viejos o débiles para hacer el viaje eran ejecutados. Hay también pruebas de que algunos grupos que dejaron la ciudad nunca llegaron a su destino. En cambio, se los sometía a un juicio que, sin regirse por ninguna norma o ley, los condenaba a muerte. Los que sí conseguían completar su viaje no la tenían más fácil. Muchos murieron en estos centros sin llegar a ser liberados. Pero para un gran número de personas se tenía un final mucho más inmediato en mente. Existen numerosos testigos que hablaron de lo que presenciaron en la masacre de Hue. Estos aseguran que no solo se asesinó a la gente que se encontraba en las listas negras del Vietcong, sino también a sus familias, sin importar la edad. Hay casos de niños de hasta 3 años baleados junto a sus padres. A los hombres que tenían edad militar o parecían saludables, se los mataba por si acaso, para prevenir que se unan a las fuerzas de Vietnam del Sur. Muchas ejecuciones eran por medio de golpes en la cabeza para ahorrar balas. También se encontró un gran número de víctimas con evidencias de haber sido enterradas vivas.
Luego, varios de estos cadáveres eran quitados de la tierra y exhibidos para los demás ciudadanos. Increíblemente, a pesar de ser uno de los peores crímenes de toda la guerra, casi no se conocen testimonios de sobrevivientes. Aún así, escuchemos a continuación a un veterano de Vietnam explicando por qué se realizó esta masacre. That was government policy. They intended, as a matter of principle, to kill 2,800 people who were identified by name. You had the terrorists going around with a clipboard, pulling people out of their beds and whatnot. After Saigon fell in 1975, they did the same thing and basically massacred, by best accounts, about 500,000 South Vietnamese as a matter of government policy. La sospecha de ser simpatizante de las fuerzas sureñas no era la única excusa que los soldados del Vietcong utilizaban para matar. Si alguien se negaba a contestar durante los interrogatorios, hablaba negativamente de la ocupación o simplemente mostraba una mala actitud, era ejecutado. La mayoría de las víctimas fatales fueron luego enterradas en masa por las tropas norteñas para esconder las evidencias de sus crímenes. En los últimos días de la batalla, el objetivo de la matanza fue prevenir testigos. Cualquiera que pudiera identificar a algún perpetrador era eliminado. Es difícil estimar cuántos asesinatos ocurrieron durante este tiempo en Hue. Cuando Estados Unidos y sus aliados recuperaron el control de la ciudad en febrero de 1968, sus investigaciones arrojaron un número inicial de más de 6.000 personas. El descubrimiento de fosas comunes siguió en los años posteriores, por lo que esta cifra continuó aumentando. Pero algunos detractores dicen que dentro de esa suma está la gran cantidad de civiles muertos por el constante fuego de artillería norteamericano. Además, hay evidencias de que cuando los survietnamitas volvieron a ocupar la ciudad, también llevaron adelante sus matanzas, esta vez contra los simpatizantes comunistas. Igualmente, el número más conservador por parte de periodistas independientes es de entre 300 y 400 muertos. Y los documentos oficiales del Vietcong hablan de entre 1.000 y 3.000 asesinatos. Sin importar el total oficial de fatalidades, no se puede considerar este acto como ninguna otra cosa que una brutal masacre. No fue el único suceso de estas características ocurrido en ese año. Solo un mes después de la liberación de Hue, las fuerzas estadounidenses se encontraban recuperándose del ataque sorpresa norteño. Queriendo pasar a la ofensiva, muchas divisiones fueron encargadas con la búsqueda y eliminación de los batallones del Vietcong que realizaron los ataques de la ofensiva del Tet. Una de estas divisiones fue la 23ª de Infantería. Más específicamente, a la compañía C de esta fuerza se le ordenó asegurar la zona de Son My, ya que se sospechaba de presencia guerrillera en este lugar. Esto conllevaba no solo registrar a los habitantes, sino también quemar sus hogares, matar a su ganado, destruir su comida y envenenar sus fuentes de agua. Inocentes o no de albergar a su enemigo, los estadounidenses querían asegurar que estos no podrían esconderse allí en el futuro. El 16 de marzo, justo antes del comienzo del ataque, el capitán de la compañía C, Ernest Medina, dio sus instrucciones. Declaró que la mayoría de los civiles habrían dejado Son My para las 7 de la mañana y se habrían dirigido al mercado local. Cualquiera que quedase en el pueblo era con toda probabilidad miembro o simpatizante de las fuerzas norteñas. Cuando se le preguntó si también entraban las mujeres y los niños en esa consideración, Medina respondió: todos son Vietcong. El área había sido señalada como una zona de fuego libre. Esto quiere decir que la artillería podía atacar sin tener en cuenta las bajas civiles, que serían tachadas como daño colateral. El escenario estaba listo para una terrible matanza. Tras un breve fuego de artillería, alrededor de 100 soldados aterrizaron en Son My. Mientras se adentraban en el lugar, un pequeño número de guerrilleros comenzó a disparar. De todas formas, la resistencia era menor de la esperada. Cuando llegaron a la aldea de My Lai, la más grande de Son My, se encontraron con que la población estaba formada casi en su totalidad por mujeres, niños y ancianos. Muchos de ellos estaban preparando el desayuno y no intentaron huir al ver a los hombres.
Rápidamente fueron reunidos en los patios de las viviendas sin mucha oposición, pero los norteamericanos tenían sus órdenes. A continuación, una sobreviviente cuenta cómo comenzó todo. Me obligaron a seguirles hasta ese rincón. Me pidieron que me sentara, y yo me senté. Me pidieron que me levantara, y yo me levanté. Me empujaron con el fusil. Les supliqué que me dejaran, pero no me entendían. Había muchos soldados. Algunos seguían empujándonos con sus fusiles. Luego dispararon a 5 personas para dejar claras sus intenciones y siguieron disparando más y más. Según algunos miembros de la compañía presentes en ese momento, los asesinatos empezaron de la nada. No hubo un gran desencadenante ni un acto de resistencia. Los hombres simplemente comenzaron a vaciar sus armas sobre la población. Algunos fueron atravesados con bayonetas. Otros eran arrojados a pozos de agua junto con granadas. Grupos conformados por una gran cantidad de personas eran llevados a zanjas y ametrallados. Las madres se aferraban a sus hijos mientras desesperadamente intentaban comunicarles a los soldados en inglés que no pertenecían al Vietcong. No fueron escuchadas. También se sabe de la existencia de violaciones masivas por parte de los estadounidenses. Se cuentan al menos 20 casos, con la mitad de estas mujeres siendo menores de edad. Los hombres se turnaban para abusar de la misma persona y a veces se incluía la tortura. Frecuentemente ellas eran asesinadas luego del acto. El piloto Hugh Thompson Jr. sobrevolaba la zona cuando fue testigo de la matanza que se llevaba a cabo. Aterrizando, cuestionó al teniente William Cawley, líder de la compañía C, quien dijo que solo estaba siguiendo órdenes. En ese momento presenció a un grupo de soldados acercándose a un búnker donde se resguardaba un número de pobladores. Previendo lo que podía pasar, le dio permiso a su tripulación de abrir fuego contra los norteamericanos si intentaban matar a los civiles. Rápidamente se dirigió hacia el refugio y, pese al resentimiento de los hombres, comenzó a evacuar a los vietnamitas. Esto lo hizo repetidas veces, salvando así a alrededor de 20 personas. Cuando volvió a su base y le comentó a sus superiores de lo acontecido, estos ordenaron a la compañía C parar con la matanza. Investigaciones realizadas arrojan una cifra final de muertos de entre 300 y 500. A pesar de que al menos 30 soldados estuvieron directamente involucrados con la masacre, solo Cawley fue juzgado. Se lo condenó a cadena perpetua, pero por orden directa de Richard Nixon, el presidente estadounidense en ese momento, su pena se redujo a 3 años en prisión domiciliaria. My Lai fue encubierto por el gobierno norteamericano, que pintó el evento como una batalla donde el tío Sam resultó victorioso. Incluso Hugh Thompson y su tripulación fueron vilipendiados por su supuesta desobediencia. Recién 30 años después serían recompensados por sus valientes actos. A continuación podemos escuchar el testimonio de uno de los presentes en la masacre durante las indagaciones de la misma. We're trained from basic training, AIT and OCS, to kill, and that's what we're out there to do. It is not the fault of Lieutenant Cawley. It is not the fault of the infantryman in his platoon. It would be impossible with our background to go into a village and kill a woman and child unless we looked at those people as non-humans. And because of the service and because of the military establishment, that's how we look at the Vietnamese. Cuando esta masacre llegó a oídos del público, hizo que la guerra de Vietnam, que ya era poco popular, pierda casi por completo el apoyo. La gran cantidad de bajas militares y las atrocidades cometidas estaban teniendo su efecto en la población. En 1973, tras la firma de unos acuerdos de paz, Estados Unidos comenzó a retirarse del país. Sin embargo, los ejércitos del norte y del sur siguieron combatiendo hasta 1975, y las matanzas no terminaron allí. El Partido Comunista de Camboya, los llamados Jemeres Rojos, fueron otras de las fuerzas involucradas en la guerra de Vietnam. Estos estuvieron aliados con Vietnam del Norte durante casi todo el conflicto.
Pero en los años finales, después de hacerse con el poder, rompieron su asociación. Tras años con ataques militares a pequeña escala, en 1978 los camboyanos invadieron el pueblo vietnamita de Ba Chuc, cerca de la frontera entre ambos. Sin más preámbulo, comenzó el exterminio. Esta vez no había excusas políticas o militares. El objetivo era la aniquilación de la población local. Este ejército era infame por preferir ejecutar a sus víctimas por medio de armas blancas, apuñalando o aporreando a las personas hasta la muerte. Los que se rendían y pedían clemencia eran igualmente asesinados. Para rastrear a los que escapaban, fueron utilizados perros entrenados para destrozar a sus presas. Bebés eran acuchillados y sus madres violadas. Al término de los 12 días que duró la masacre, el número oficial de fatalidades fue de 3.157. Este tipo de operaciones era frecuente para esta facción, como atestigua a continuación un sobreviviente del régimen de los Khmeres Rojos. Vietnam respondió a este salvaje acto con la invasión de Camboya. Veteranos de una guerra que duró décadas y experimentados en combate, derrotaron a su enemigo en menos de un año. Pol Pot, el sangriento dictador del país, fue derrocado y el genocidio perpetrado por este, tanto en su país como ahora en su vecino, terminó. Durante todas estas décadas, a lo largo de numerosos conflictos, el número de muertos en el sudeste asiático congela la sangre. Son asuntos muy complejos, en donde hay diversas opiniones al respecto. Pero ya sea que se piense que la lucha era contra los intereses imperialistas de la región, o contra la extensión de ideologías tiránicas y asesinas, hay algo que no se puede negar. Las consecuencias más terribles de estas luchas siempre las sufre la población civil. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿cuál de estas masacres te impresionó más? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.